Shavua Tov, un saludo para una muy buena semana a todos nuestros miembros, amigos de nuestro grupo particular, a nombre de Ricardo Gutiérrez de Piñeres Chávez, y extensivo este saludo a nuestros compañeros y amigos y miembros de nuestro grupo particular de espiritualidad, Kabbalah psicológica, filosofía cabalística, la Kabbalah explicada en Facebook Groups, y de paso extensivo a todos nuestros amigos en los diferentes grupos donde somos miembros y compartimos o retroalimentamos información cabalística y espiritualidad a la luz de la Kabbalah hebrea. Son diferentes grupos en los que somos miembros y donde todos están invitados también a compartir con nosotros sus tips de espiritualidad. Y de hecho lo hacen, muchos comparten en nuestro grupo particular de amigos, y nosotros cuando vemos interesantes puntos de vista y no repetitivos, entonces compartimos a Kabbalah psicológica, a nuestro grupo específico de espiritualidad. Y de la misma manera, algunos comparten directamente en el grupo de Kabbalah psicológica. El punto es que somos un colegio espiritual. Y cuando se habla de colegio, se habla de una información colegiada. Es decir, filtrada por el intelecto, organizada, archivada, etcétera, etcétera. Y colegiada porque es, digamos, hecha a niveles escolásticos. Es decir, a nivel casi que, digamos, para no aumentar el ego, llegando casi a un nivel, digamos, pedagógico importante. Entonces, solamente pues ustedes juzgarán el material que se comparte para calificarlo como excelente, bueno, regular o malo. Esas calificaciones se las dejamos a ustedes, porque nosotros no somos nadie para autocalificar el trabajo de nuestro chat particular de amigos, porque no admite calificación en la medida en que es un grupo, digamos, de amigos. Y cuando se trata de un grupo de amigos, tenemos que entender o explicar que son diferentes perspectivas de la vida, de la política, de la religión, del deporte, porque cada cabeza es un mundo, es decir, cada cabeza tiene su viewpoint o su punto de vista, y no podemos pretender que un grupo grande de amigos, todo el mundo tenga el mismo pensamiento, porque ahí sí sería sospechoso. Si usted en un grupo de amigos donde hay X cantidad de miembros, no vamos a mencionar aquí para que no aumente el ego, y volvemos a repetir, ve que todo el mundo tiene el mismo pensamiento, pues sospeche, porque seríamos como robots, que nuestro disco duro ha sido programado para que todos hablamos y digamos las mismas cosas. Luego, un grupo, digamos, multifacético, tiene que tener eso, diferentes aristas de pensamiento. ¿Sí? Luego, no podemos entonces meter a todo el mundo en el mismo costal, hemos dicho en diferentes momentos.
Ya si usted quiere más espiritualidad a la luz de la Kabbalah, es decir, más específico, sí, porque es que diferentes amigos publican diferentes temas y nosotros no metemos la mano en esas publicaciones a no ser que sean publicaciones que están defenestrando a otras personas o que las están, digamos, insultando o las están maltratando, etcétera, etcétera. Mientras todo sea dentro del ámbito del respeto, el uno comparte, el otro comparte, etcétera, etcétera. Hemos tenido muchos sabiondos, ¿sabes?, en los grupos y que critican por A y por B y que creen que tienen la razón. Ese no es nuestro grupo particular de amigos. Porque el que está en nuestro grupo particular de amigos tiene eso, que comprender que hay diferentes puntos de vista y nosotros no podemos reaccionar ante los puntos de vista, ser seres reactivos que reaccionan ante los puntos de vista de otras personas. Nosotros aquí manejamos la perspectiva del testigo y la perspectiva del testigo es que el testigo vio, pero no participó. De pronto usted se asomó por una ventana y vio un accidente en la esquina, pues usted la vio, pero no participó. Entonces las otras personas publican, pues sea testigo, nada más mire lo que están publicando, pero no se inmiscuya, no reaccione, no pelee. Sencillamente comprende que todo el mundo tiene derecho a tener su punto de vista particular. Y si el mundo entendiera esto, se acabarían primero que todo las guerras religiosas. 2, se acabarían las guerras políticas. ¿Sí? Hoy en día la gente hasta por un juego de fútbol se matan. Por el resultado, sabiendo que es un juego y en un juego uno puede ganar y perder. Por una idea política. Cuando debemos entender que en el lapso de tiempo de la humanidad, cuando pasamos, digamos, de un régimen monárquico a un régimen democrático, entonces es eso. El demócrata comprende que hay diferentes puntos de vista, pero hay países que se llaman demócratas y están segmentados entre dos corrientes principales, izquierda y derecha. Y se tiran agua sucia y baldados de agua caliente, etcétera, etcétera. Cuando realmente nos damos cuenta que lo que están es con una ansia de poder. Y realmente el debate filosófico, político hoy en día ha dejado paso, ¿sí?, a las ambiciones personales. Y eso ha llevado a que dentro de los países haya violencia psicológica por lo que usted piense o deje de pensar. Es decir, si usted no piensa como el vecino lo proscribe a usted y de pronto hasta violencia psicológica le hace. Algún día sale y no lo saluda. O le hace el feo. O organiza a los vecinos contra usted. O le parquean el carro en la puerta para que usted no pueda salir de su garaje. Es decir, tantas cosas que hemos visto. Pero precisamente es eso, porque no nos han enseñado la perspectiva del respeto a las ideas ajenas, la perspectiva del testigo. La perspectiva del testigo es que la torta de la realidad son muchas y nadie tiene la razón. El que quiere tener la razón es el ego, el yo, que quiere que lo sublimen o que quiere que le den espaldarazos de verdad o de asentimiento a sus ideas, y es nada más el ego que se está manifestando. Pero cuando uno se centra en la energía e inteligencia de la perspectiva del testigo, entonces uno no reacciona ante las ideas ajenas y en segunda instancia el ejercicio de no reaccionar ante las ideas ajenas
te lleva incluso a no reaccionar ante diferentes circunstancias de la vida que te lleguen. Entonces, miren, el tomarse la píldora de la perspectiva del testigo no solamente te va a ayudar a no reaccionar ante las ideas ajenas, sino ante los diferentes embates de la vida que reacciones de una manera negativa. Porque si tú empiezas a controlar el átomo, posteriormente controlarás la molécula y posteriormente controlarás la materia. De la misma manera, si empiezas con el ejercicio de no reaccionar ante los puntos de vista ajenos, sino sencillamente escuchar, meditar, analizar, guardar o desechar, es decir, tomar lo positivo y soltar lo negativo. Todas las personas tienen un porcentaje de verdad y todas las religiones tienen un porcentaje de verdad. Y todas las ideas políticas tienen un porcentaje de verdad, pero que no seamos como los políticos. Porque los políticos dicen y no hacen. O sea, podemos saber la filosofía de pensamiento de X persona o de tal sabio o de que este es nuestro partido político o nuestro partido religioso, etc. Y no aplicamos. Entonces hay una dicotomía entre el discurso y la acción. Eso es todo en religión. Y eso es todo en filosofía. Ser consecuente con nuestras ideas. Que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no. Que si predicas socialismo y compartir, pues no andes con un reloj Rolex de $30,000 cuando hay personas que se están muriendo de hambre por una hamburguesa de $1. Eso en los Estados Unidos de América, donde en McDonald's usted consigue hamburguesas de $1 para la gente pobre. En nuestros países ya no se consiguen hamburguesas de 1,000. Y eso que la casa motriz o matriz de McDonald's en Estados Unidos, pero usted viene a nuestros países y te quieren cobrar por una hamburguesa $10 o $15. Entonces, amigos nuestros, estamos reunidos el día de hoy para la parashá. Y todo esto que estamos hablando tiene que ver con la parashá. ¿Cómo? Ya lo veremos. La parashá de hoy es la parashá Vayislach. Y va desde Bereshit, Génesis 32:3 o 32:4 a Bereshit, Génesis 36:43. Exactamente 4 capítulos. Y seguimos como terminamos la parashá anterior, Vayetse, en las postrimerías de Jacob. Es decir, estamos hablando del tercer patriarca de la teología hebrea, Abraham, Isaac y Jacob, que finalizan el triángulo fuego de Seir Anpin. Es decir, que empiezan el hombro derecho Abraham, sigue al hombre izquierdo Isaac y finaliza en el corazón Jacob, un triángulo invertido. En el nivel de Seir Anpin, es decir, del pequeño rostro. El gran rostro es Keter, Jochma y Binah. Keter,
Jochma y Biná. Un triángulo equilátero derecho. Luego viene el cuello, que es el nivel del abismo. Y luego viene un triángulo invertido, que es Jochma, Gesed, Geburá y Tiferet. Gesed, Geburá y Tiferet, y está representado por Abraham, Isaac y Jacob. Estamos en las postrimerías de Jacob porque ya está finalizando el trasegar de Jacob. Ya hicimos un Jacob previo, la parashá anterior, y arrancamos o continuamos con la vida de Jacob, igual como contábamos en la parashá anterior. La parashá anterior terminaba en Bereshit 32:3 y hoy empieza en 32:4. Y 32 decíamos que es la palabra que corresponde gemátricamente a la palabra Lev, corazón, y Emet, verdad. Y decíamos que la verdad está en el corazón. Es decir, el nacimiento espiritual de una persona nace en el corazón, no en el intelecto. Por la sencilla razón de que puede haber una dicotomía entre el pensamiento y el corazón, lo que hablábamos ahorita. Podemos hablar de ideas políticas hermosas, de principios religiosos o teológicos hermosos, pero si no lo llevamos a la práctica, si no bajamos la sabiduría de la cabeza o del intelecto al corazón, estamos muertos. Podremos ser un literato de la Torá, podemos ser un historiador de la Torá, podemos ser un poeta de la Torá, porque la Torá también se puede mirar de una manera poética, lingüística, de una manera retórica, de una manera antropológica, histórica. Pero no estamos casados con las enseñanzas de la Torá. Eso decía el gran filósofo judío del medioevo, Moisés ben Maimónides, acerca de Aristóteles, que llegó en sus elucubraciones intelectuales casi que al nivel de la profecía, y que le faltó solamente un grado, y es el grado de la palabra compromiso con la verdad, porque él filosofaba bien. Y hay mucha gente que filosofa bien, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Luego la sabiduría hay que bajarla del intelecto al corazón, y eso nos habla en Jacob hoy. Nos dice que Jacob, cuando contendió con el ángel y el ángel lo descaderó, y cuando el ángel ya se fue, dice que brilló el sol. Es decir, brilló el sol, y como dijimos en la parashá del año 2020, que también está en nuestro canal de YouTube, el sol está representado, cada sefirot tiene un planeta asignado, y Tiferet Jacob es el sol. Está representado porque dice que brilló el sol. ¿Qué quiere decir? Que Jacob luchó con sus instintos primitivos y venció. Es decir, la lucha de Jacob simbólicamente, sí, como la Torá se estudia en diferentes niveles de interpretación, uno de los niveles de interpretación es que él luchó con el ángel. Y se dice que antes de vencer él a Esab, tuvo Jacob que vencer al ángel de Esab, que es Samael. Y Jacob venció a Samael. Y Samael finalmente se fue. Lo venció. O sea,
¿Qué quiere decir esto? Que los 4 niveles de interpretación de la Torá no se contradicen el uno con el otro. Luego, no es que este es el significado verdadero y el otro homilético, no. Sino que cada nivel tiene su interpretación, pero no se contradice con el otro. Son un cuerpo. Porque hemos visto estudios cabalísticos donde las personas quieren colocar el sod, el significado secreto primero, y dicen que el significado secreto contradice el literal. No, señor, eso no es cabalá. La cabalá es como las capas de una cebolla. Usted va quitando y quitando y quitando, pero todos hacen parte de una misma cebolla. Entonces, sí, efectivamente, uno de los significados es, sí, él peleó con un ángel antes de vencer a Esab. Tuvo que enfrentarse con el ángel de Esab. Y eso en Daniel lo vemos. En el profeta Daniel, en el libro de Daniel. Dice que Daniel, al principio de tus plegarias o tus oraciones, te escuchamos. Pero cuando vinimos hacia ti, se nos interpuso el ángel de Persia. Luego tuvo que haber primero una batalla espiritual que abriera camino para que el ángel Miguel y Gabriel, en ese caso, ¿sí? Gabriel, se le presentara a Daniel con el recado. De la misma manera, Jacob aquí va para la tierra de Israel de vuelta y se va a encontrar con su hermano y tiene primero que batallar con el ángel de su hermano, Samael, y lo vence y lo bendice. Ese es un significado literal de la Torá, y para saber qué es el ángel Samael hay que ir a la tradición, al significado homilético, al tercer significado de la Torá. El primero es literal, el segundo alusivo o espiritual, el tercero es homilético, o sea, la sabiduría consignada por nuestros sabios en los diferentes textos, o midrash, etcétera, etcétera. Y por último, el significado secreto. Fíjense cómo uno no contradice al otro. Entonces el midrash dice que era el ángel Samael. ¿Ok? Entonces sí luchó con un ángel, como Daniel, allá como Gabriel tuvo que pelear con el ángel de Persia, que lo estaba interrumpiendo para que él no viniera en ayuda de Daniel. Y dice que contendió 21 días con el ángel, hasta que finalmente, y dijo que en su ayuda vino Miguel, y finalmente pudo llegar a ayudar a Daniel. 21 días de ayuno y oración. Es una batalla espiritual primero. Y aquí de la misma manera, Jacob tiene que luchar con el ángel, ¿sí? Antes de ir al encuentro con Esab, su hermano, cuando ya venía de vuelta de Harán, con su prole y su familia, etcétera, etcétera. Y el segundo significado es que Jacob luchó contra su inclinación maligna. Todos sabemos que hay el Yeser Hara y el Yeser Top, inclinación maligna e inclinación benigna. Y dice que cuando uno lucha contra su inclinación maligna y la vence, le brilla el sol. Y eso es verdad. Tiferet, el nivel de Tiferet, se alumbra el corazón. Sale de el nivel de Yesod, que es instintos, y por eso a Jacob se le cambia el nombre. De Jacob a Israel. Cambia su sustancia espiritual. Porque Jacob tiene implícito, el nombre Jacob tiene implícito la persona engañadora. E Israel es uno al que Dios ayuda. Luego, para que cambiara de una persona engañadora, Jacob, a una persona a la cual a Dios ayuda, quiere decir que batalló contra sus instintos primitivos y los venció. O sea, contra su inclinación maligna, contra su Yetzer Hara. Batalló y lo venció. Entonces, el segundo significado. ¿Sí ven? El primero es literal. Peleó, lo luchó con el ángel de Esab, de su hermano. Excuse me. Y segundo significado, ¿sí?
batalló contra su propia inclinación maligna y la venció. Y cuando la venció, le iluminó el sol de Tiferet. Es decir, igual que Moshe Rabbeinu alcanzó el nivel de Biná, atravesó el abismo espiritualmente. Aquí estamos hablando de Kabbalah pura y dura, amigos nuestros, para que comprenda usted que el trabajo es el Omer. El trabajo es la corrección de nuestra naturaleza reactiva, de los niveles del árbol de la vida que hay dentro de nosotros. Es decir, analícelo de esta manera. Jacob venía a encontrarse con su hermano y organizó 5 campamentos, 5 atillos, 5 grupos de animales. Dice, ovejas, machos cabríos, camellos, asnos, etc. 5 animales. Con su contrapartida masculina. Si son 5, multiplícalos por 2, da 10. ¿Qué significa esto? Los 10 sefirot del árbol de la vida. Y dice que cuando venían de su hermano Esab, se arrodilló 7 veces. O sea, cumplió el nivel de ser Ampín, niveló sus centros espirituales para parecerse o semejarse a el Adán Camón primigenio universal en un nivel ideal antes de la caída. Nosotros tenemos que calcar estos personajes arquetípicos, emularlos, emular el ideal espiritual, porque el hombre está caído. Y como estamos caídos, tenemos que perfeccionar nuestros centros espirituales o nuestros niveles espirituales. Y dice que eran 5, pues lógicamente dentro del árbol de la vida, que son 10 sefirot, hay 5 niveles del alma, que son Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah y Yehidah. Dice que 5 grupos de animales se representan los 5 niveles del alma. Y cada uno de estos niveles del alma tiene 2 sefirot. Multiplícalos por 2. Y dice ahí que 20 asnas y 10 asnos. O sea, cada grupo de animales, que eran 5 grupos, cuéntelos y verá. Multiplicado por 2, da 10. 5 niveles del alma que se corrigen. Y en cada nivel del alma usted corrige 2 niveles espirituales. Estamos hablando de Abraham, Isaac y Jacob. El primer elemento, el elemento fuego, que el fuego corresponde al nivel de las emociones. Luego estábamos hablando en la parashá inmediatamente anterior, que aquí estamos hablando es netamente de emociones, los niveles emocionales, que son los que recurrentemente el hombre cae. El hombre cae recurrentemente en problemas de tipo emocional y son los que nos llevan a reaccionar mal. Cuando una pareja se comporta mal con nosotros, cuando un hijo se comporta mal con nosotros, o cuando no satisface nuestras aspiraciones. Y que nuestras aspiraciones a veces pueden estar equivocadas. Y eso también es un error emocional. Entonces, estamos aquí en esta encarnación única y exclusivamente para corregir niveles emocionales. Y los niveles emocionales no se corrigen estando por allá en una montaña. Fíjense que Jacob tuvo que ser enviado a donde Labán, su tío, que era bandido. Y tuvo que chocar con todas esas situaciones que se le presentaron para ir corrigiendo su Nefesh, Ruach y Neshama. No lo mandaron allá al Tíbet, ¿sí? O al Monte Hermón, o al monte Sinai, quédese por allá meditando, etcétera. No, como un macho cabrío de los peñascos. No, es en la convivencia
en la convivencia, que usted perfecciona sus emociones. Y efectivamente nuestro pecado se nos devuelve como un boomerang. Jacob cometió unos pecados muy serios contra su hermano y tuvo que huir, y ahora regresaba y estaba preocupado y ha podido recibir la muerte. Su hermano venía con 400 hombres, pero como corrigió, como actuó, esos 5 niveles de animales significa que él corrigió. Acuérdense la oración del Homer, dice: corregirá nuestro nefesh, ruach y neshama de todo defecto que se le haya adherido en razón de malas obras. Esos 5 niveles que él colocó para después verse con su hermano y ver el rostro de su hermano. Acuérdense que gran rostro es Arij Ampin y Seir Ampin, el pequeño rostro. Y para ver el rostro de su hermano, hizo 5 grupitos, que son los 5 niveles del alma. Es decir, para subir a los niveles superiores tienes que corregir e ir escalando poco a poco. Corrigió los niveles, y esos 5 niveles del alma multiplíquelos por 2, que era el burro, la asna con el asno. Entonces son 10, las 10 sefirot. Entonces él corrigió sus niveles espirituales. Dice que se agachó 7 veces, porque 7 veces es el nivel de Serampín, o sea, el nivel del pequeño rostro. Y cuando corrigió los 7 niveles del pequeño rostro, porque se arrodilló 7 veces antes de ver a su hermano, ver el rostro. Los 7 niveles son Gesed, Geburah, Tiferet, Nesat, Hod, Yesod y Malhut. Corrigió, se agachó 7 veces, quiere decir que todo esto es cabalá pura y dura, amigos nuestros. Este pasaje lo que nos muestra es que hay que trabajar espiritualmente a niveles emocionales para corregir, y que nuestros errores producen correcciones, y a veces las situaciones son muy duras y se nos presentan caóticas, fuertes, para que nosotros agarremos humildad y realicemos el trabajo que nos corresponde. Jacob, después de que lo hizo, regresó donde su hermano y pudo ver su rostro. Pero mírelo espiritualmente, ver el rostro de Hashem, bendito sea el gran rostro. Es decir, atravesar el abismo, llegar al nivel de Binah. Porque de Gesed a Binah, o sea, la última sefirá antes de Binah es Gesed, pero hay que atravesar el abismo que representa el cuello. ¿Sí? Y esa es la espiritualidad al nivel 50. Subir a los niveles espirituales. Es decir, asemejarnos a los ángeles en nuestros comportamientos, que no sean egóticos, que no sean materialistas, sino que sean altruistas, de compartir. Y ahí nos muestran a Jacob compartiendo con su hermano. Y su hermano no quería recibir, y él recibe, por favor. Y finalmente el hermano dice que recibió. No quería recibir, pero recibió. Sí quería recibir. Pero ¿y por qué le tocó eso? Darle a su hermano. Porque él había prometido que iba a dar el diezmo cuando salió de la tierra prometida para Harán. Le dijo a Dios que de todo lo que ganara le iba a dar el diezmo. Y se le había olvidado dar el diezmo. Y tuvo que darle el diezmo a su hermano Esab. Amigos nuestros, que vuestro sí sea sí, que vuestro no sea no. No prometas nada que no puedas cumplir. Él salió y dijo: si cuando voy a Harán me cumples todo lo que estás diciendo, todo lo que yo gane allá, te daré el 10%, y no dio el 10%. Como estamos en cabalá psicológica, estamos analizando todas estas cosas para
lograr un crecimiento espiritual. Y lo mismo le pasó dice que Raquel murió en el camino. ¿Y por qué murió en el camino? Quitemos el romanticismo a la Torá y seamos críticos. Raquel robó los ídolos de su padre. Y Jacob dijo, al que se encuentren los ídolos de mi padre, que muera. El padre no encontró porque ella fingió estar con el periodo menstrual de la mujer. No supo el padre que los ídolos estaban ahí, pero hay un ojo que todo lo ve. Hashem bendito sea. Y el juramento, el que tenga los ídolos morirá. Desafortunadamente fue así. Raquel quedó en el camino a la tierra prometida. No pasó, no llegó a donde su suegra rica, Rebeca, ni a ver a su suegro Isaac, porque cometió un acto que contravenía los dictados de la Torá. Entonces, amigos nuestros, dejémonos de tanta historia romántica, y sí, son muy bellas. Idealicemos la Torá en los personajes, pero esos son personajes de carne y hueso que también tenían defectos de carácter, es decir, inteligencia emocional. Jacob, su propio nombre significa engañador, y solamente cuando contendió con su naturaleza reactiva de ser engañador y la venció, fue llamado Israel. Luego, cuando nosotros luchamos contra nuestra naturaleza reactiva y vencemos, entonces se nos llamará hijos de Israel. O sea, uno por el cual Dios lucha. Mientras tanto, seremos como Jacob, engañadores, predicadores de la verdad, pero no hacedores, políticos que prometemos y no cumplimos, mentirosos, ladrones, instintivos, primitivos. Y hay que subir del nivel de Yesod. Y el mismo pasaje nos habla más adelante. Yo soy el Shaddai, yo soy el todopoderoso Dios de Israel. Y pasamos al nivel del coche. Y el Shaddai es el nombre asignado a Yesod. Lea y verá. Aparece el nombre Shaddai. Pero nosotros tenemos que estar en el Yod Hei Bau Hei, nivel del corazón. Que Hashem los bendiga. Nos vemos mañana a las 11 para la parashá en vivo. Yom Rishon, primer día de la semana, domingo, 11:30 de la mañana. Que Hashem los bendiga.